Ya. Los pasos que ustedes tienen que seguir para resolver cualquiera de los dos métodos. Lo único que varía es el último punto. No, el primer punto. En el mayor tiempo operativo, como su nombre dice, ustedes tienen que buscar el mayor tiempo de, de todos los tiempos que le den en las operaciones. Por ejemplo, en este ejercicio, ya, aquí. Este método nos dice que busquemos el mayor tiempo de todo esto. Una vez lo encontramos, nos preguntamos si es que este puede ejecutarse. ¿Cómo sabemos que puede o no ejecutarse? Tienen que armar esta malla que por lo general el ingeniero los datos se los da así o en una misma tabla o se los da como los modelos que vimos con datos seguidos. Cuando se los dé con datos seguidos, así, ¿dónde está? Así como este ejercicio, por ejemplo, se los da, no se los da en una tablita, sino que les dice operación A, entre paréntesis 20 segundos, precedente ninguno, operación B, 30 segundos, precedente ninguno, y así ustedes con eso tienen que ir armando la tabla. Pero en este caso sí les digo que sean muy observadores en el tema de a qué operación pertenece a cuál, porque pueden chiparse al estar todos los datos así bien juntos, a diferencia de modelos que les puede dar con, con una tabla así, por ejemplo. Esto más que todo lo da cuando les va a poner hartas operaciones, pero por lo general he visto que les coloca así, uno seguido de otro. Así que tienen que leer muy bien y ver dónde termina los datos de una operación, dónde inicia los datos de otra operación. Una vez de ahí sacan, les sugiero que siempre hagan esta tablita en caso de que les cueste ver dónde terminan los datos de una y de otra, que hagan esta tablita y así se los ordenan y ven mejor dónde pertenece cada uno de los datos. Una vez arman, esto se arma de acuerdo a los datos que hayan puesto. La operación A tiene 30 segundos y no tiene ninguna operación precedente, al igual que B y al igual que C. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de A no hay ninguna operación, por ende esas son las operaciones que van primero. Luego viene D con 25 segundos y su operación precedente es A. ¿Qué quiere decir? Que D va a salir de A y así lo vamos ubicando, ¿no? E va a salir de A, aquí también ponemos la flecha de que E sale de A, F sale de B, G sale de C, H sale de C y así van armando. Aquí igual pueden poner abajo de cada operación sus tiempos, como para guiarse más rápido, o si no lo pueden trabajar así, tabla y gráfica. En este caso, hay dos maneras de encontrar el ciclo de tiempo. El ingeniero se los puede dar directamente el ciclo de tiempo y ustedes ya solamente empiezan con la resolución del ejercicio, o también les puede dar los datos de la demanda y el tiempo de producción para que ustedes lo calculen mediante fórmula. Se sabe que el ciclo de tiempo es igual al tiempo de producción entre la demanda, pero sí o sí, fíjense en las unidades, tiene que estar en segundos días. Ustedes aquí le ponen tal como está esto y les va a salir un número súper pequeño que no puede ser un ciclo de tiempo. Así que en esa parte sí o sí tienen que hacer conversiones. Por lo general sí les da en horas día para que ustedes se equivoquen, pero ustedes tienen que saber bien la teoría y tienen que saber que esto está en segundos unidad y convertirlos, ¿no? De horas a segundos. Y calculan el ciclo de tiempo. Muchas veces esto sale con decimales,
no se preocupen, lo único que varía a la hora del cálculo es que cada uno va a tener ese decimal. A diferencia de que en caso esto nos saliera, no sé, 70,62. Si los datos son como esta tabla y les sale su ciclo de tiempo 70,62, ustedes resuelven tal cual como si tuvieran solamente el entero, es decir, solamente el 70, y a su tiempo resultante le ponen 62. Pero ¿qué pasa si en uno de estos datos que él les da, en el 18 por ejemplo, está un 34? Ahí sí tienen que tener más cuidado y resolver con todos los decimales porque les va a variar. Si ustedes resuelven solamente con el entero, no va a estar bien su ejercicio. Tienen que calcularlo con el ciclo de tiempo tal cual como les salga. Con decimales, por lo general esto no suele ir con decimales, pero en caso lo tuviera, sí tienen que trabajar con todo. Pero si está solamente el 18, directamente a estos resultados que tengan le agregan el 62 porque no va a afectar en nada que lo pongan en su calculadora con decimal o sin decimal, porque ninguno de estos datos que van a usar tiene decimales. Lo que sí afectaría es que alguno de estos sí tuviera. ¿Hasta esa parte se entendió, chicos? Chicos, ¿se entendió? Sí, Ya. Entonces, en caso de que les dé la demanda y el tiempo de producción, esto les puede poner de diferentes maneras. Les puede decir tiempo de procesamiento o tiempo de producción. Ustedes se dan cuenta con las unidades en horas día para ver cuál es. Una vez lo calculan convertido en segundos unidad, esto es opcional, ¿no? Si quieren ustedes estar seguros de que están yendo bien, pueden calcular el número teórico mínimo de estaciones. ¿Para qué nos sirve este número? Nos indica lo mínimo que nosotros vamos a tener de estaciones. Pueden redondearlo si quieren o si no lo pueden dejar ahí. Obviamente no nos va a salir 4,7, nos va a salir o 4 o 5 o más que eso. ¿Cuándo estaría mal y cuándo tenemos que ver si hemos hecho bien el ejercicio? Cuando una vez lo resolvamos nos salgan 3 estaciones y nuestro número teórico nos haya salido 4. Ahí sí, porque ustedes están sacando menos de lo mínimo y ahí algo se han equivocado. Así que en esa parte esto ustedes lo pueden calcular para estar más seguros. Una vez terminan su ejercicio, confirman si está bien. Aquí nos salió 6 estaciones y el mínimo era 4 o 5 y está correcto. Otra manera que se las voy a mostrar después es dibujando cada una de las estaciones. Bueno, vamos a hacer primero por el mayor tiempo operativo, que nos dice primero buscar el mayor tiempo de todos nuestros datos. Aquí vemos que el mayor sería la operación C de 45. Una vez lo encontramos, nos preguntamos si puede ejecutarse, es decir, si tiene alguna operación antes que esté habilitada, porque ¿qué va a pasar? Va a haber casos donde ustedes van a encontrar su número mayor, pero no se va a poder ejecutar. Así que, ¿qué hacen ustedes? Pasar a buscar al siguiente número mayor, sí o sí. Porque aquí, ¿qué nos importa en esto? Que el tiempo resultante sea mínimo y que también tengamos la menor cantidad de estaciones. ¿Para qué? Para que el proceso sea eficiente. Pero ya si no cumple con ninguna de estas tres, tienen que volver a buscar, ¿no? Desde el inicio, si no cumple con la primera, tienen que volver a buscar. Una vez nos fijamos, C sí puede ejecutarse porque no tiene ninguna operación atrás de ella. Entonces nos preguntamos la tercera pregunta. ¿Alcanza el tiempo para ejecutarse? C tiene 45 segundos y con nuestro ciclo de tiempo que recién calculamos tenemos disponible 70.
Como C requiere de 45 y tenemos 70, entonces sí nos alcanza el tiempo. ¿Qué procedemos a hacer? Restar el ciclo de tiempo menos el tiempo que nos exige esa operación y nos va a dar 25 segundos de tiempo resultante. Nuevamente iniciamos. Aquí sí les sugiero que vayan coloreando o tachando qué operaciones han usado para no confundirse, tanto en la malla como en su tablita, que si la hacen, la vayan tachando, ¿no? O directamente en su gráfica. En este caso yo las taché en ambas, usé C, que la voy a ir marcando. Y nuevamente vamos al inicio, ¿no? Buscamos al siguiente. Sería B. ¿Tiene el mayor tiempo operativo? Sí. ¿Puede ejecutarse? También puede ejecutarse. ¿Alcanza el tiempo? B nos exige 40 segundos, pero nosotros tenemos 25. Aquí muchos lo que cometen el error es cerrar la operación porque dicen, no estoy siguiendo el criterio que me dice mayor tiempo operativo, así que lo tengo que cerrar porque ya no cumple. La siguiente sí o sí es B. Y no es así. Como les digo, ustedes tienen que ser eficientes en esta parte. Y sobrar 25 segundos es mucho tiempo muerto, tiempo que lo están dejando ahí detenida la máquina cuando puede ejecutar otra operación. Cuando ustedes se dan cuenta que tienen que cerrar esto, cuando el número sea 0 o un número muy bajo que no alcance para ninguna otra. Por ejemplo, aquí ustedes se van a dar cuenta que la operación más baja es 15. Y aquí los tiempos que nos resultaron son 7, 0, o sea que no iba a alcanzar para ninguna. Tienen que darse cuenta con eso, ¿no? Sí o sí, pregunten a todas las operaciones estas 3 preguntas, ¿no? Y que cumplan. Pero ustedes como que ya se van dando cuenta hasta cuándo van a cerrar esta estación, porque con 7 segundos no le va a alcanzar para nada si ven sus datos. Lo mismo que con 14, si el mínimo es 15, no van a saber qué hacer. Así que una vez se dan cuenta que con B, por más que sea el mayor tiempo operativo, no les alcanza el tiempo, vuelven a preguntar. Con 30 ya vemos que no nos alcanza, a pesar de que sí se puede ejecutar. Luego vamos con la siguiente, ¿no? La siguiente sería el otro 30, luego el 26, el 30, el 25. Aquí sí nos podría alcanzar J, pero J se puede ejecutar, no se puede ejecutar porque no ha pasado E, no ha pasado F, no ha pasado G, no ha pasado A ni B, que son las que habilitan J. Entonces nuevamente vamos a buscar la siguiente. D. D tiene 25, pero tampoco se puede ejecutar porque no se ha ejecutado A. E, pasa lo mismo con E. La siguiente sería DJ, sería K. K tampoco puede ejecutarse. Volvemos a la siguiente que tenga. Sería H. H tiene 18 segundos. ¿Puede ejecutarse? Sí puede ejecutarse porque ya se ejecutó C. Alcanza el tiempo, tenemos 25 y H nos exige 18, entonces sí nos alcanza. Restamos 25 menos 18 y nos sobra 7. Aquí sí ya vemos que debemos cerrar esta estación porque 7 segundos no nos va a alcanzar para ninguna otra más. Y vamos coloreando, ¿no? Ya usamos H y ya usamos H. Luego iniciamos otra nueva estación. Cada que iniciamos una nueva estación, nuestro ciclo vuelve a estar en 70 o en lo que tenga su ciclo. Vuelve a iniciarse el conteo y vuelven a preguntarse lo mismo, ¿no? Buscar el número mayor de tiempo. Volvemos a buscar aquí, sería 40. En este caso, B ya se puede ejecutar porque no tiene ninguna operación y también nos alcanza el tiempo porque tenemos 70 y B requiere de 40. Y así lo hacemos con todas. Y así sería este método, ¿no? Solamente tienen que guiarse con su gráfica y con los datos que tengan.
y obviamente calcular bien el ciclo de tiempo. Ya si se los da de dato mucho mejor, ¿no? Directamente inician con el ejercicio o con el cálculo del número teórico. ¿Se entendió este método? Lo vamos a hacer con otros ejercicios. Esto solamente es para que ustedes entiendan cómo vamos a usar las fórmulas. ¿Se entendió? Ya. Ahora, el siguiente método es de mayor número de operaciones subsiguientes. ¿Qué cambia en este? Que a diferencia de este que elegíamos el mayor de nuestra misma tabla, aquí nosotros nos vamos a hacer nuestra propia tabla de prioridad. ¿Cómo se elabora esta tabla de prioridad? De acuerdo a la malla. Ustedes van colocando las operaciones en orden descendente. ¿Qué operación tiene, o bueno, cuántas operaciones salen de cada una? Desde la mayor, ay, ya va a terminar el tiempo. Y van contando así, ¿no? De A, por ejemplo, voy a tratar de dibujar, creo que no se puede. Ya, bueno, de A sale D, E, I, J, K y L. Pero vamos contando, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces de A salen 6. De C lo mismo, sale 1, 2, 3, 4 y 5. Esto ustedes a la hora del examen, si son muchas operaciones, no lo van a poner directamente así en orden descendente, ¿no? Lo pueden hacer a un ladito y pueden ir contando y ya luego lo ordenan en ese orden descendente. Es importante que hagan esto porque, como su nombre dice, es una tabla de prioridad. Ustedes van a escoger desde el mayor número de operaciones subsecuentes. No pueden poner L primero, luego D, o sea, como lo fueron contando, lo van colocando aquí. No, se pueden confundir. Así que por eso les recomiendo que ustedes vayan armando su tablita en orden descendente, de mayor a menor. Una vez tienen esta tabla de prioridad, recién pueden iniciar con el ejercicio. Y lo único que cambia aquí es que ustedes ya no se guían del tiempo, sino de sus tablas. Y vuelven al inicio, ¿no? Abren una estación y vemos que en nuestra tabla la operación con mayor prioridad es A, con 6 operaciones subsecuentes. Entonces vemos de nuevo. ¿Puede ejecutarse A? Sí, puede ejecutarse porque no tiene ninguna operación atrás de ella. Alcanza el tiempo. Tenemos 70 y A nos exige 30, entonces sí alcanza. Y calculamos como lo hicimos en el otro proceso. Lo mismo pasa acá. En caso de que ustedes, y suele ocurrir mucho en este método, se encuentren con una operación que sí pueda ejecutarse, pero no le alcanza el tiempo, saltan a la siguiente. Aquí mismo se los anoté. Si no alcanza el tiempo, se salta a la siguiente prioridad, mientras cumpla con las dos preguntas y con la tabla de prioridad. ¿A qué voy? A que van a haber casos donde C, por ejemplo, que es nuestra siguiente operación con mayor número de operaciones subsiguientes, no pueda ejecutarse. Por ejemplo, aquí nos sobró 40 segundos, pero C, a pesar de ser el siguiente con mayor número de operaciones, C vale 45, no nos alcanza el tiempo, entonces bajamos al siguiente escalón y analizamos B y E. B, aquí es indiferente, ¿no? Si tienen dos opciones en la misma prioridad o tres opciones, pueden escoger cualquiera de las tres, pero obviamente al escoger una tienen que preguntarse las mismas preguntas, ¿no? Puede ejecutarse y alcanza el tiempo. En este caso yo puedo escoger E, pero me fijo en E. ¿Puede ejecutarse? Sí, puede ejecutarse porque se ejecutó A, pero alcanza el tiempo. A ver dónde está.
¿Por qué elegí B? Bueno, aquí ya es indiferente. Porque mira, si se dan cuenta, E es nuestro siguiente orden de prioridad. Sí puede ejecutarse porque se ejecutó A y sí nos alcanza el tiempo. Pero ¿qué pasa? Si eligen E, aquí les va a sobrar un tiempo resultante, que por lo general les digo que si tratamos de ser eficientes, nuestra meta sería aquí terminar con puros ceros. Si aquí le ponen E, no va a estar mal su ejercicio, solamente que su proceso va a ser un poco menos eficiente porque les va a sobrar un tiempo resultante. Cualquiera de las dos maneras está correcta, si ponen A, B en la primera estación o si ponen A y E, porque como vemos, E sí puede ejecutarse y sí nos alcanza el tiempo. Pero yo puse aquí B, ¿por qué? Porque también puede ejecutarse y su tiempo me genera un tiempo resultante cero. ¿Qué quiero decir? Que la máquina va a trabajar óptimamente y no va a tener un tiempo muerto. Pero ustedes igual pueden poner E. ¿Qué pasa en este tipo de ejercicios? Por ejemplo, en este modelo, este ejercicio no tenía incisos. Cuando tiene incisos, por lo general, los semestres que estos últimos semestres sí han tenido incisos, ustedes tienen que adaptarlo al inciso que más se asemeje, ¿no? Por ahí yo lo hago aquí con E, va a estar correcta mi resolución, pero a la hora de ver en los incisos no hay ninguna estación AE, ahí sí voy a fregar, ¿no? Porque por más que esté bien, pero en los incisos no haya, el ingeniero lo va a tomar como mal. Así que siempre, en caso de que tengan incisos ahí para, para rellenar, básense de acuerdo al inciso que más vean que se está aproximando. Aquí estaría bien AE o AB porque no tengo un inciso que me diga cuál de las dos es correcta. Pero por cálculo vemos que cualquiera de las dos sería correcta. Lo único que varía es el tiempo resultante. En su caso, si tienen, vuelvo a repetir, incisos, aseméjense al inciso que tengan, ¿no? Porque por ahí ustedes resuelven esto con A y E y después se fijan en sus incisos y no hay ninguno A y E, pero su procedimiento está correcto, tienen que volver a hacer el ejercicio para acoplarse a alguna de esos tres incisos, ¿no? Porque por ahí tratan de explicarle al ingeniero, el ingeniero les va a decir sí está bien, pero no tengo ese inciso, les puede hacer un problema. Así que mejor si tratan de acoplarse a lo que él les da. ¿Se entendió esta parte? Sí, algo sí. Ya. Y así se resuelve todo esto, ¿no? Uno tiene que guiarse sí o sí, acordarse de estas preguntas, tanto para el mayor tiempo operativo y para el mayor número de operaciones subsiguientes, que la única diferencia es que aquí armamos nuestra tabla de prioridad y de acuerdo a eso recién nos preguntamos estos dos. Ahora, el método que les digo para saber que está bien su ejercicio aparte del número teórico es directamente dibujar. No sé si tengo aquí. Creo que no. Pero a ver, voy a buscar un ejercicio. Ah, ya, pero lo puedo hacer con esto. Ya. La forma que ustedes pueden ver es directamente dibujar su ejercicio. Ay, dibujar su estación. Ay, no sé cómo bajar. Pucha. Ya, a ver, vamos a detener esto. Mejor.
Voy a cortar la reunión y vuelven al enlace que les voy a mandar ya porque falta menos de un minuto. Uy. Ya, como les decía, la manera que pueden igual ustedes comprobar que está bien su ejercicio es directamente dibujar las estaciones. Por ejemplo, aquí en el método de mayor número de operaciones subsecuentes, la estación 1 corresponde con la operación C, entonces marcamos C, ahí lo rellenamos. Pueden marcarlo o pueden, no sé, dibujar un circulito en cada operación. La segunda estación viene con B y F, entonces marcamos B y F. La tercera viene con A y D, marcamos A y D. Cuarta, J y H, y así con todas, la van marcando. Ahora, ¿cuándo su ejercicio va a estar bien? Cuando esté así, cuando ninguna de las operaciones se choque o vayan entre medio. Por lo general el ingeniero casi siempre suele ponerlos así, que se vea bien, que las operaciones no se cruzan entre sí, pero van a haber casos donde, de acuerdo a lo que ustedes elijan, puede estar B, E y F. No se cruzan, estaría correcto, pero visualmente pareciera que no, pero estaría bien, ¿no? ¿Cuándo estaría mal? Cuando esto, no sé, sea A, D y L, exagerando. Para que sea A, D y L va a tener que pasar por encima de esta operación. Y no puede pasar encima de esta operación, o mejor dicho, no puede ejecutarse L también sin haberse ejecutado I y K, porque son las que abre L. Así que ahí ustedes claramente se van a dar cuenta de que está mal esa estación, porque no puede ser A, D y L, ¿no? Va a pasar por encima de esta estación. Por más que se haya ejecutado o no, estaría mal, porque también estaría mal que hayan ejecutado E y I antes de A, D y L, si E y I dependen de D y A, digamos. Suena incoherente. Así que de esta manera ustedes pueden igual verificar que su ejercicio esté bien cuando no se entrelace, cuando no pasen por encima de otra. ¿Se entendió este método? Sí, la verdad, sí. Ya, ahora vamos a ir con superficies mínimas. Ya. Superficies mínimas sí tiene más fórmulas, pero todo depende de cómo lo entiendan, ¿no? Este gráfico está en sus diapositivas. Hay tres tipos de superficies que necesitamos para calcular la superficie mínima requerida total. El ingeniero aquí, la superficie mínima requerida, les puede poner calcular la superficie mínima requerida para una distribución, o les puede poner calcular la superficie mínima total o requerida total. Es lo mismo. Existen, como les digo, tres superficies: estática, gravitacional y de evolución. La estática
La estática nos indica la superficie que ocupa una máquina o un equipo. Lo podemos visualizar aquí como este cuadrito naranja. Imagínense que aquí en este cuadrito hay no sé, un torno. Este es el espacio que ocupa el torno, solamente el torno. Por eso es que se llama estática, porque claramente el torno no se puede mover fácilmente, ¿no? Así que eso se mantiene ahí estático. La siguiente superficie es la gravitacional. Como ven, está al lado de la estática. Eso simboliza la superficie, o bueno, el espacio que tiene o va a ocupar el trabajador alrededor de la máquina. Es decir, esto verde que ven aquí es el espacio que el trabajador va a estar al lado del torno. Mientras vaya desarrollándose cualquier tipo de trabajo, puede estar por todo este espacio. Y luego tenemos la superficie de evolución, que es el espacio que requiere para hacer el transporte en una planta. Por ejemplo, no sé si hay algún tipo de carretilla o no sé, algún tipo de transporte va a venir por aquí encima, ¿no? Entre medio de estas dos, sí o sí tiene que haber un espacio de evolución. O circulación de materia prima. A eso se refiere la superficie de evolución, el espacio que tiene el transporte interno para esto. Que esto igual puede ser, no sé, pues carretillas, cualquier tipo de herramienta que vaya entre medio y transporte la materia prima o la haga circular por cualquiera de estas dos estaciones, ¿no? Bueno, no estaciones, superficies. Como bien digo, la superficie estática es la de la máquina, la verde es gravitacional, es por donde el trabajador va a circular alrededor de la máquina, y la ploma de evolución es el transporte que se le da. La superficie estática y cualquiera de estas tres superficies tiene que estar en metros cuadrados máquina, sí o sí. La superficie estática se calcula por las dimensiones que tenga la máquina que les vaya a dar el problema. Puede ser una máquina cuadrada o rectangular que tenga su largo por ancho. Sí o sí les tiene que dar datos de esto, ¿no? Largo, ancho, diámetro o el radio. Y la calculan de acuerdo a esos datos que les da. Si es una superficie así rectangular y les da su largo por ancho, la superficie estática va a ser largo por ancho. Si es una superficie o una máquina circular, les va a tener que dar el radio o el diámetro y la calculan también por fórmulas. Estas fórmulas son fórmulas aritméticas de acuerdo al volumen o el tamaño que tenga. Y ustedes eso se van a dar cuenta en el ejercicio, ¿no? Les voy a mostrar, a ver. Aquí, por ejemplo. Este tipo de ejercicios el ingeniero lo hace en clase para que ustedes aprendan a identificar y a manejar las fórmulas. Por lo general algo así no entra en el examen porque es largo, más aún que hay ejercicios con este mismo formato con más tipos de máquinas y es más largo aún. Así que este tipo de ejercicio lo hace más para que ustedes repasen las fórmulas. Y aquí, como ven, la máquina A, B y D nos hace referencia de que es una máquina cuadrada porque tiene un largo y un ancho. La B es una máquina circular porque tiene un diámetro. El carro tiene su largo y ancho también. Y de acuerdo a estos primeros tres datos, ustedes calculan la superficie estática. Sí o sí les tiene que dar estos datos para que ustedes se den cuenta qué tipo de máquina es.
Ya. Una vez calculan la superficie estática, proceden a calcular la superficie gravitacional en metros cuadrados máquina, que se calcula con la superficie estática y el número de lados útiles. Este número de lados útiles, como se los puse aquí, va a depender de acuerdo al enunciado. El enunciado a cada máquina que les da, les puede dar un número de lados útiles diferente. Pero si ustedes ven que una máquina es circular, el ingeniero no les va a poner el número de lados útiles, porque ustedes sobreentienden que si es redonda, su número de lados útiles va a ser 2. Siempre va a ser 2, siempre que la máquina sea redonda. Esta parte no se olviden, chicos, porque no solamente le sirve para ese tipo de ejercicios con tablita y con todos los datos, sino que van a haber ejercicios que juegan ustedes con la fórmula y es muy común que los enunciados de esta parte, de este tema, sean muy cortos porque más que todo el ingeniero los hace jugar con las fórmulas y ustedes tienen que saber estas partes teóricas. ¿Se entendió esta parte? Sí. Ya. Luego de calcular la superficie gravitacional, vamos a calcular la superficie de evolución en metros cuadrados máquina también. Esto se calcula por fórmula K, entre paréntesis, la sumatoria entre la superficie estática y la gravitacional. K es un coeficiente o un parámetro estándar en las industrias. Por lo general, el ingeniero le puede dar el valor de K o lo pueden calcular. Más que todo, siempre los hace que calculen porque directamente les da la altura promedio, media ponderada de los elementos móviles y los estáticos o hacen que los calculen. Pero más que todo se los da para que ustedes lo calculen, ¿no? Este K es adimensional, como dice aquí, no tiene unidades. Es un coeficiente que ustedes multiplican por la sumatoria de su superficie estática y gravitacional. Pero ¿cómo es que se calcula? K es igual a la altura media ponderada de los elementos móviles. Aquí sí o sí, mucha atención, elementos móviles, sobre 2 veces la altura ponderada, media ponderada de los elementos estáticos. No se vayan a equivocar en ponerlo esto al revés porque les va a variar todo. Elementos móviles y elementos estáticos. Ahora, para calcular cada uno de estas alturas medias, como bien su nombre dice, es una media, calculan la sumatoria de la cantidad de máquinas por su altura que tenga la máquina. Pero ojo, esto solamente para los elementos móviles. ¿Qué quiero decir? Que en ese modelo, por ejemplo aquí, tienen que reconocer cuáles son los elementos móviles o los que claramente se van a mover y los elementos estáticos. Por ejemplo, la máquina A, B y D no vamos a poder transportarla. Por más que no nos diga, es una máquina, no podemos transportarla fácilmente. Pero el carro y los operarios sí se van a transportar, sí suelen estar en movimiento. No se olviden que aquí tienen operarios, así que también se incluye en los elementos móviles. ¿Y qué hacen? Para la media ponderada de los elementos móviles, como su fórmula decía, es la sumatoria de la cantidad de máquinas por su altura. Es decir, la altura media ponderada de los elementos móviles va a ser igual a 2 por 2. ¿Por qué? Porque hay 2 máquinas, hay 2 carros y su altura es de 2 metros. Más 1,4 por 3. Hay 3 carros y su altura es de 1,4. Más 15 por 1,8. Hay 15 operarios y
Su altura es de 1,8. Y aquí está fórmula. Todo eso va a estar dividido entre la sumatoria de cantidad de máquinas, es decir, entre la sumatoria de 2 más 3 más 15. Y así lo calculan. Y lo mismo, la misma fórmula es para los elementos estáticos. Los elementos, la altura media ponderada de los elementos estáticos va a ser igual a 1,8 por 5, entre paréntesis cada uno, ¿no? Más, entre paréntesis, 2 por 3, más, entre paréntesis, 1,7 por 6. Todo eso dividido entre 5 más 3 más 6. Así, es una media prácticamente. Aquí lo importante es que ustedes sepan identificar cuáles son los elementos móviles y cuáles son los estáticos. Porque si identifican mal, les va a variar su coeficiente K. Y su coeficiente K es importante. ¿Se entendió esta parte de la altura media ponderada? Chicos, Sí, algo así. ya. Luego de tener ya las tres superficies estática, gravitacional y de evolución de cada máquina, vamos a calcular la superficie mínima requerida ya para una distribución. Primero para cada máquina, es decir, metros cuadrados máquina, que es la sumatoria de estas tres para cada una, ¿no? Para cada una de sus máquinas o elementos móviles. Ahorita les voy a mostrar un ejercicio mejor. Ya, aquí está ese ejercicio que les mostré hace rato. Ya hicimos todo esto, ya calculamos la altura media ponderada de los elementos móviles y de los elementos estáticos. Entonces procedemos ya a calcular la superficie de evolución. Aquí está el cálculo de superficie de evolución. Y luego de eso ya calculamos aquí lo que les mencioné para cada máquina, ¿no? Para la superficie total, superficie para cada máquina de A va a ser la sumatoria de la superficie de estática 4,14 más la superficie gravitacional 16,56 más la superficie de evolución 10,35. Lo sumamos, nos sale 31,05 metros cuadrados máquina. Y lo mismo hacemos con B, con C y con el carro. Luego de esto calculamos la superficie para n máquinas, es decir, para su número de máquinas que tiene. Como vemos aquí, la máquina A tiene 7 máquinas, o 7 máquinas A. Entonces, este 31 que calculamos lo multiplicamos por las 7 máquinas. En unidades se simplifica máquina y máquina y nos quedan metros cuadrados. Lo mismo hacemos con B, ¿no? Este 21,12 que es nuestra superficie que calculamos anteriormente, lo multiplicamos por la cantidad de máquinas que tenga la máquina B, serían 5 y nos sale 105,6 metros cuadrados. Lo mismo hacemos con la C y con el carro. Por último, una vez tengamos esto, recién calculamos la superficie mínima total o requerida, que sería solamente la sumatoria de cada una de estas superficies. Aquí tienen que darse cuenta que su superficie total o requerida va a estar en metros cuadrados, sí o sí. ¿Se entendió esta parte? De todas maneras se los voy a pasar esto para que ustedes lo vean más a detalle, pero este ejercicio, como les digo, solamente es para practicar la fórmula. No creo que les meta algo así al examen,
no suele hacerlo así, lo suele hacer como los modelos que les mostré, y es más que todo así, como este ejercicio, por ejemplo. Que ustedes jueguen con las fórmulas y encuentren lo que les piden, ¿no? Hay ejercicios bien complicados que ustedes más que todo es el análisis lo complicado, que ahí es donde ustedes pueden confundirse. Por ejemplo, este ejercicio me costó un poco analizarlo, pero una vez lo hice había tenido hasta 2 maneras de resolver. Pero como ven es todo juego de fórmulas, o si ya dominan bien las fórmulas lo pueden hacer más corto su desarrollo. ¿Se entendió este tipo de ejercicios, el larguito? Sí, ahora. Ya. Entonces, con eso ya... ¿Dónde está? Con eso ya terminaríamos la parte de explicación de todo esto. Me falta la necesidad de producción. Bueno, la necesidad de producción es lo que nosotros, como su nombre dice, necesitamos producir. Pero aquí, ¿qué es lo importante teóricamente que ustedes sepan? Que cómo se mueven las existencias o los inventarios. Un inventario, más que todo, tienen que saber cómo se mueve para no equivocarse a la hora de colocar la fórmula. A veces hay casos donde se equivocan y ponen la existencia final negativa y eso les va a variar muchísimo y va a estar mal. ¿Cómo ustedes se dan cuenta cuál es negativo y cuál es positivo? La existencia inicial es la que se va agotando o consumiendo cada mes, por ende va a ser negativa. Pero esto es porque, no me lo estoy inventando, es porque la existencia final va a ser la inicial del siguiente mes. Y el siguiente mes se va a consumir y va a haber una existencia final que va a ser lo que van a estar produciendo, y esa existencia final va a volver a ser la existencia inicial del siguiente mes. Como ven aquí, la existencia final no va a perder su valor en el tiempo, sino que va a pasar a ser una reserva para el siguiente mes. Por ende, va a ser positiva. En cambio, la inicial se va a ir agotando cada mes, por eso va a ser negativa. Pero esto es importante igual que sepan, ¿no? Que la existencia final del mes cero, por ejemplo, va a ser igual, exactamente igual a la existencia inicial del mes 1. Y esto se cumple con todos los meses. ¿Se entendió esta parte? Porque aquí es donde muchos se equivocan. ¿Se entendió, chicos? Sí, se entendió. Ya. Sí, se entendió. Entonces, una vez sabemos eso, entonces la necesidad de producción va a ser igual a la demanda más la existencia final menos la existencia inicial. ¿Qué es lo que puede ponerles aquí el ingeniero para que ustedes razonen? Es que les puede decir que la existencia final es constante en porcentaje para cada mes, o la existencia final en porcentaje es constante para cada mes y además en función de la demanda, o directamente la existencia final es un porcentaje igual de cada mes. Cualquiera de estas tres simboliza lo mismo, que la existencia final en porcentaje va relacionada directamente con la demanda. ¿Qué quiero decir? Que la existencia final en unidades va a ser igual a la existencia final en porcentaje por la demanda. Esta fórmula nos va a ayudar mucho a los ejercicios. Por ejemplo, aquí tengo uno. ¿Dónde está?
Aquí, por ejemplo, nos dice determinar la demanda de cada mes si la existencia final es el 20% de la demanda de cada mes. Esto puede variar. Puede decirle determinar la demanda, puede decir determinar la existencia final, la existencia inicial o la necesidad de producción. Cualquiera puede pedir. Pero en este caso nos está dando esta parte, ¿no? Si la existencia final es el 20% de la demanda de cada mes. Les puede dar el porcentaje o ustedes tienen que hallarlo, pero en este caso les está dando. Entonces aquí lo que hacen es aplicar la fórmula. Necesidad de producción igual a demanda más existencia final menos existencia inicial. Pero ya dijimos que la existencia final en unidades va a ser el porcentaje, o sea, la existencia final en porcentaje multiplicado por la demanda. Entonces, ponemos tal cual como nos los da el problema. Y aquí lo que hacemos es despejar, ¿no? Tenemos demanda como incógnita porque ya tenemos la necesidad de producción. Podemos elegir cualquiera de estos meses para hacer esta prueba o directamente hacer una fórmula en sí y despejamos demanda. Entonces la demanda va a ser igual a necesidad de producción más existencia inicial, todo esto dividido entre 1 más 0,2. ¿De dónde sale este 1,02? Es directamente aquí factorización. Y una vez ya tienen esto, es solamente aplicar a los 3 meses y ya les da su demanda de cada mes. Como también pueden haber ejercicios como ahorita voy a mostrar. Como este, que en este les pide determinar la necesidad de producción en unidades mes y ya directamente les da los datos, ¿no? Les da la demanda, les da la existencia inicial y les da la necesidad de producción del primer mes. Ustedes si ven en un mes que les da más datos, quiere decir que con ese mes ustedes tienen que trabajar para llegar a su incógnita. Como dijimos aquí, cuando nos dice que la existencia final en porcentaje es constante y para cada mes, o también nos dice que está en función a la demanda, sabemos esta fórmula. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí hay dos métodos. El primer método que hice es factorizar desde la misma fórmula de aquí. Necesidad de producción igual a demanda más existencia final en porcentaje por la demanda menos la existencia inicial. Factorizamos y todo lo dejamos en función a la existencia final en porcentaje. ¿Por qué? Porque aquí no nos está dando un porcentaje de la existencia final. Y si no nos da, tenemos que calcularlo porque sí o sí dependemos de esta existencia final para calcular las existencias finales en unidades. Entonces calculamos que es el 20% y una vez sabemos eso, directamente aplicamos en esta fórmula, ¿no? Existencia final igual a existencia final en porcentaje por la demanda. Y nos sale que la existencia final en unidades para el mes 1 es de 300, 240, 320 y 360. Por lo general los cálculos siempre les va a salir entero. Si les está saliendo decimal, verifiquen bien sus cálculos porque el ingeniero casi siempre los hace los resultados enteros. Y más que todo en este caso, en este tipo de problema. Una vez sabemos esto, tenemos los cálculos de la existencia final de cada mes, sabemos que la existencia final del mes 1 va a ser la inicial del mes 2. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la existencia final del mes 1, que es 300. Sabemos que va a ser nuestra inicial del mes 2. Aquí está. Luego,
La existencia final del mes 2 sabemos que va a ser la existencia inicial del mes 3. Aquí está. Y luego la existencia final del mes 4 sabemos que va a ser, la existencia final del mes 3 sabemos que va a ser la inicial del mes 4. Ahí ya tenemos absolutamente todos los datos excepto estos y podemos calcular directamente la necesidad de producción. Entonces ponemos demanda más existencia final, que ya la tenemos calculada, menos la existencia inicial, que la acabamos de colocar también, y nos sale 1140. Y lo mismo hacemos para el mes 3 y mes 4. Para la existencia inicial, como ven, no tuvimos que calcular nada, porque por teoría sabemos que la existencia final del mes 1 va a ser la inicial del mes 2, así que solo tuvimos que pasar estos datos. Lo que sí calculamos fue la existencia final en unidades, de acuerdo al despeje que hicimos acá. Pero esta es una sola fórmula, una sola forma que tenemos para resolver este ejercicio. Esta es otra forma que encontré más rápida, que es directamente, como les dije, usar el mes con más datos y calcular lo que podamos calcular. En este caso, para el mes 1 tenemos la necesidad de producción, la existencia inicial y la demanda. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos nuestra incógnita, que sería la existencia final, nos da 300. Una vez tenemos este 300, aplicamos esta fórmula, ¿no? Existencia final más existencia final en porcentaje por la demanda. Ojo que esta fórmula va a ser con los datos de su respectivo mes. Aquí no pueden mezclar la existencia final del mes 1 y usar la demanda del mes 2. Sí o sí es de su mismo mes. Entonces despejamos nuestra incógnita, que sería la existencia final en porcentaje, y va a ser igual a la existencia final en unidades y demandas en unidades. 300 es nuestra existencia final que acabamos de calcular y 1500 es la demanda del mes 1 que nos da de dato y nos sale 0,2 o 20%. Una vez calculamos eso, procedemos a hacer lo mismo, ¿no? Para cada mes calculamos la existencia final, tenemos eso. Por teoría sabemos que la existencia final del mes 1 va a ser la inicial del mes 2, entonces ponemos los datos de acuerdo a su mes y calculamos la necesidad de producción. ¿Se entendió este ejercicio? Ya. Aquí sí les puedo poner de cualquier manera, como les digo, puede hacer que determinen la necesidad de producción, que determinen la demanda, la existencia final, o incluso puede hacer que les diga que determinen el porcentaje de la existencia final, que es esto, ¿no? Siempre la existencia final, no se olviden, en porcentaje va a ir en relación a la demanda. Esta parte no se olviden, porque he visto muchos que a veces la relacionan con la necesidad de producción o inclusive con la existencia inicial, y si no tienen ninguno de esos datos no van a poder resolverlo. Así que siempre se relaciona con la demanda. Pero si se preguntan el por qué, como para entender mejor por qué se relaciona siempre, porque saben que, bueno, el ingeniero yo creo que les ha explicado, el objetivo de los inventarios o la existencia final es garantizar, aquí como lo vimos en este gráfico, que siempre haya disponibilidad de producto para satisfacer ¿qué? La demanda. Entonces, por eso mismo es que está relacionado con la demanda, porque es esto lo que se quiere lograr, satisfacer la demanda. Esto es lo que se quiere llegar a cumplir. Por eso es que no pueden relacionarlo ni con la necesidad de producción ni con la existencia final,
solo con la demanda, porque es lo que nos interesa llegar a cumplir. Mm, uy, ya. No sé si tuvieran eh, alguna duda de lo que expliqué y si tienen algún ejercicio o directamente lo dejamos para la siguiente ayudantía, empezar con los ejercicios. Porque desde ya les digo que en el PDF que les mandé, eh, la mayoría de esos ejercicios los he resuelto el semestre anterior y está en la playlist. Pero si ustedes quieren volver a resolverlo ya en presencial o tienen nuevos ejercicios, me lo dicen, me lo mandan y ya lo resolvemos en clases, ¿no? Que sería el sábado. O voy a tratar también de que esta semana hagamos una ayudantía el miércoles o el jueves en horario de ya sea del Z1 o del y ya sea presencial o virtual. Presencial sí podría el martes o el jueves a eso de las 7 o 7:15 porque a esa hora llego de, de mi pasantía. Pero en el horario del Z1 no podría como tal presencial, pero sí podríamos hacerlo más tarde, ¿no? En la noche. Pero eso ya lo vamos a coordinar de acuerdo a la disponibilidad que tengan ustedes también, ¿no? Si hacemos una entre esta semana, que sí yo creo que van a querer muchos, porque su examen es la próxima, o directamente lo hacemos el sábado lo más que podamos. Eh, no sé si tuvieran algún ejercicio o quieren dejarlo para la siguiente clase. Para la siguiente sería eso. Ya, entonces me van a ir mandando los ejercicios que quieran que resolvamos, ¿no? Ya sea del PDF que está ahí o los que tengan aparte, porque como les digo, en ese PDF la mayoría ya los tengo resueltos, sería volver a explicarles y si no entienden a la explicación y todo eso, lo pueden también ver en el video de YouTube, que están ahí varios. Y eso, ¿no? Si tienen ejercicios también me los pasan o escogen cualquiera de los que haya ahí en el PDF.